Vamos con la primera mesa. Invito a los integrantes de la primera mesa. Este panel va a ser moderado por el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Mauricio Muñoz. Participarán Gabriel Levy, consultor e investigador del MINTIC de Colombia, que también ha tenido la gentileza de viajar para acompañarnos. Por favor, si pueden ya tomar sus posiciones. Presidente Gabriel. También está Manuel Cabrera, que es jefe de la División de Concesiones de la Subtel, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y Bárbara Silva, experta en innovación estratégica, fundadora de HER Global Impact. Muchas gracias por estar acá y vamos con la primera mesa. Tenemos 45 minutos, así que adelante, presidente. Gracias. Creo que me escucho, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Bárbara, Manuel, Gabriel. De lo que se trata esta primera mesa, con una perspectiva un poquito más general, es conocer un poquito diferentes experiencias de desarrollo industrial y de regulación en procesos de convergencia digital, de manera que podamos extraer algunas lecciones para el caso chileno. Los panelistas que tienen experiencias distintas en ámbitos de la innovación, las políticas públicas y telecomunicaciones, la idea es que nos puedan ofrecer su punto de vista respecto a la televisión en el contexto que estamos viviendo de transformación, los desafíos de innovación, de manera que podamos, como digo, extraer algunas conclusiones de ello. En primer lugar, yo quisiera dejar con nosotros, que ya han sido planteados los nombres, a Bárbara Silva. Voy a leer para no equivocarme. Ella es voz líder en innovación y tecnologías exponenciales. Es CEO de Singularity Chile, presidenta de la Mesa Técnica Industria y Desarrollo para el nuevo marco regulatorio de la inteligencia artificial, y tiene una destacada trayectoria internacional en América Latina, en las Américas, digamos. Ella está invitada para compartir su visión de transformación e innovación y lo ha hecho en diversos directorios de empresas, en seminarios de alto nivel y conferencias. Ha sido reconocida dentro de las 30 mujeres más poderosas de Chile por Forbes, 100 mujeres líderes del Mercurio. Es líder de la comunidad Cartier Women Initiative desde 2017, fundadora de HER Global Impacto, primera academia de innovación para mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana. Forma parte del Consejo Internacional de Innovación de ProChile, es directora suplente de Hub APTA para transferencia tecnológica y embajadora de Make-A-Wish para los niños con cáncer. Fue la primera chilena en estudiar el programa de posgrado en Singularity University y Draper University en Silicon Valley. Cuenta con 2 maestrías, una en gestión de innovación en la UAI, la Adolfo Ibáñez, y otra en psicología de las organizaciones. Por favor, Bárbara, después de esta larga presentación, te invito a que nos cuentes cómo ves tú lo que estamos discutiendo. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta tremenda invitación. Y la verdad que, bueno, la industria de la televisión y los medios de comunicación en general está tremendamente desafiada, y más que respuestas, creo que el desafío es hacernos nuevas preguntas. Y dentro de esas preguntas que nos tenemos que hacer es, primero, el escenario competitivo. ¿Quiénes son hoy día nuestros competidores? Porque ya no podemos pensar en un escenario donde nuestros competidores son locales, sino que son más bien globales, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que seguir pensando desde lo local si podemos hacer escenarios de comunicación, de televisión, que sean pensados desde Chile hacia otras geografías en colaboración con otros actores de la industria? Segundo, los contenidos. Nuestra sociedad ha evolucionado y por lo tanto las audiencias también. La mujer evolucionó, o sea, la mujer hace 50 años ni siquiera trabajaba en un canal de televisión prácticamente, y por lo tanto hoy día las audiencias también están necesitando otro tipo de contenidos. ¿Cuáles son esos contenidos? Estamos analizando la data lo suficientemente como para poder entender estas tendencias transformacionales de nuestra audiencia. Entonces, de nuevo, o sea, creo que hay desafíos tremendamente importantes respecto a pensar en contenidos únicos, más que estar constantemente que los típicos canales de comunicación
se repitan exactamente los mismos contenidos, ¿no? Tercero, esta industria ha sido tremendamente golpeada por modelos de negocio, es decir, ¿cómo puedo construir nuevos modelos de negocio que me hagan sustentable? Y para eso se necesita colaborar. Y, por ejemplo, hoy día hay una serie de empresas tecnológicas, startups, que están desarrollando soluciones en realidad virtual, en temas de inteligencia artificial, en temas de comunidades, en temas de redes sociales, que podrían ser perfectamente actores que la televisión podría incorporar para poder desarrollar modelos de negocios donde hoy día la televisión no necesariamente está. El cuarto punto, tengo los talentos desarrollados que necesito de cara al futuro para poder proyectar la industria de la televisión hacia otras oportunidades o otros contenidos. Entonces, también hay un desafío no menor en identificar las mallas de las carreras. O sea, hoy día estoy preparando a mis talentos en Big Data para poder entender las necesidades de la audiencia, porque, por ejemplo, como mencionaba el experto anterior, Netflix, HBO, Disney, hoy día tienen completamente mapeada quiénes son sus audiencias e incluso desarrollan sus contenidos audiovisuales en relación a lo que la audiencia quiere y escoge. Y por lo tanto, hoy día, ¿cuánto realmente sabemos de nuestra audiencia? Otro punto, las métricas. Las métricas que estoy utilizando para medir el éxito de las producciones audiovisuales o de contenido o de televisivo son las que hoy día realmente mueven la aguja del negocio o necesito medir de otra forma. Y por ejemplo, hay una métrica que yo no sé si la manejan a nivel de televisión, pero es la métrica de impacto. ¿De qué forma, por ejemplo, hoy día la televisión impacta a nivel de política pública? ¿Eso lo tenemos medido? ¿De qué forma, por ejemplo, ha permitido desarrollar justicia social? Hace muchos años atrás, por ejemplo, el programa Contacto permitió que Paul Schaeffer fuera agarrado y eso generó un tremendo impacto país. Y por lo tanto, hoy día creo que hay un tremendo desafío también de pensar cuáles son esas métricas que van a mover esta industria en el presente y en el futuro. Eso, por el momento. No, muchas gracias. Luego vamos a hacer algunas preguntas para profundizar un poquito las presentaciones. En segundo lugar, quiero darle la palabra a Gabriel Levy, colega colombiano, que ha trabajado en distintos espacios institucionales dentro de Colombia, desde el Ministerio de Telecomunicaciones hasta el regulador, el CCR, digamos, la Comisión de Comunicación de Colombia, que es una organización, una entidad también autónoma de rango legal y que tiene como misión la regulación de las telecomunicaciones por un lado, una sesión de la comisión está dedicada a eso y una segunda sesión a lo audiovisual. Entonces, Gabriel además ha sido un actor bastante protagónico de la articulación de los esfuerzos de conocimiento de académicos y de compartir experiencias, digamos, entre reguladores iberoamericanos en el seno de una plataforma que reúne a estos reguladores desde la península ibérica hasta Chile, digamos, pasando por la mayor parte de los países latinoamericanos. Así que, sin más, Gabriel, adelante. Muchas gracias, una feliz mañana para todos. Lo primero que aclaro es, si bien soy ahora consultor e investigador del Ministerio TIC de Colombia, ninguna de las referencias que haré acá representan una postura institucional de esa entidad, son todas a título personal, además porque voy a ser bastante polémico. Entonces me curo en salud. Se nos vende la idea, o se nos ha vendido la idea de que un regulador como el CNTV es un regulador obsoleto, un regulador de televisión, porque se nos vende la idea de que la televisión se acabó y que entonces deberíamos acabar con el regulador convencional y pasar a una falacia llamada regulación convergente, que reconozco tiene cosas positivas, no quiero salir acá a decir que no todo es malo, pero que es en últimas una falacia. Y voy a tratar de dar datos objetivos de por qué estoy dando este concepto. La regulación tiene unos elementos muy concretos. El primero de ellos, proteger a las audiencias. ¿Lo hace una entidad como el CNTV? Sí, muy bien. Sanciona cuando hay pornografía en franja familiar, cuando hay violencia, cuando no se está cumpliendo con la normatividad vigente, protege las audiencias. Promover los derechos de las minorías, ¿lo hace? Sí, la prueba fehaciente es que hay una señora traduciendo lenguaje de señas
en este momento para personas que tienen dificultades hipoacústica y parte de la programación incluye ese servicio, lo hace perfectamente bien. Generar competencia y reglas de juego claras nivelando el mercado, sí, los procesos de adjudicación de las señales se hacen por licitación, con estudio de mercado, reglas de juego claras, transparentes, cumple con esa misión. La otra, evitar las posiciones monopólicas, sí, no hay un solo jugador, no hay ni siquiera dos jugadores, sino que hay muchos jugadores prestando el servicio, es decir, cumple perfectamente con su labor. Ahora, miremos los reguladores convergentes cuando nos venden este modelo referente a Internet y llevémoslo al terreno de cuando incorporamos todos los servicios, cuando incorporamos todos los niveles. Entonces, entran nuevos jugadores al mercado, como muy bien lo decía ahora Bárbara, y analizamos el caso de Netflix. Entonces, ¿hay una nivelación del terreno de juego? No. Una compañía como BTR en Chile ha invertido alrededor de millones de dólares para tener una gran red de infraestructura de datos y entra un jugador como Netflix a tragarse el 60% de su tráfico sin pagarle un peso por el uso de esa red, abusando del principio de neutralidad de red. Y luego se le suma YouTube, y luego se le suma Disney, y luego se le suma Paramount, y llega al 70% de su tráfico totalmente copado por un jugador que no le está pagando un solo peso por retribuirle la inversión que hizo en infraestructura. El terreno de juego está totalmente desbalanceado. ¿Hay protección de las audiencias? ¿Alguien conoce la oficina de Netflix? No, dígame el número de WhatsApp de Netflix, yo me comunico para quejarme, por favor. Es más, denme el correo electrónico de Netflix, yo escribo ya un correo, a ver si alguien me responde. ¿Dónde está la defensa de las audiencias de un operador como Netflix, como Disney, como Paramount, como HBO Max? ¿Dónde me están protegiendo a mí? Muéstrame el lenguaje de señas de Netflix. ¿Dónde está el lenguaje de señas en la señal de Netflix? La quiero ver. Entonces tampoco están protegiendo el mercado. No, pero es que se evita el monopolio. Se evita el monopolio en Internet. Si Liberty Networks, el dueño de Liberty Networks, decide apagar sus servicios, deja toda América sin servicio. Así de simple. No es plural Internet. Si Rupert Murdoch decide apagar sus servicios, deja toda Europa y Australia sin Internet. La concentración es espantosa. Hablemos de concentración. 98% de las búsquedas en motores de búsqueda las tiene Google. Hablemos de concentración. 92% de los navegadores son de Google Chrome. Hablemos de concentración de telefonía en mensajería de chat. 89% lo tiene WhatsApp. ¿Cómo me van a decir que ahí no hay posiciones monopólicas? Es el mercado más monopolizado que ha existido. Hablemos de los CDNs, de los Content Delivery Network, las data centers donde se aloja el tráfico de la información. Pertenece a 4 grandes compañías en el mundo: Akamai, Lumen, China Caché y Google Caché. Cualquiera de estas compañías apaga el sistema de cacheado y hace colapsar Internet. La monopolización es horrible. Entonces resulta que el regulador como la CNTV, que sí cumple con su tarea regulatoria, es el obsoleto, y el convergente, que no ha logrado regular absolutamente nada, es el modelo que debemos adoptar. Esa es la gran falacia que nos han metido y ese es mi mensaje inicial. Yo creo que acá falta sincerarnos mucho. Yo soy consciente que esta es una regulación con carga excesiva para jugadores tradicionales, pero entonces hablemos de regularizar el mercado. Si es hacia allá, hacia donde quiere ir la humanidad, listo. Hablen con honestidad, con sinceridad. Desregularicémoslo absolutamente todo y que el mercado se regule a sí mismo. Pues yo no creo que eso funcione, porque ha demostrado que efectivamente termina generando unas asimetrías y unas brechas de las que hablaba ahora muy bien el anterior expositor, que son impresionantes. Yo no creo que eso funcione, pero eso es finalmente lo que nos están obligando, es perder lo que sí tenemos garantizado para entrar a un mundo que no cumple con ninguna de las tareas regulatorias en las que se tiene que hacer el ejercicio de regulación. En este momento los padres de familia en Chile tienen la garantía de que si su hijo prende el televisor, al menos no va a ver pornografía a las 11 de la mañana. Pero si el hijo coge el celular, entra a la red de X de Elon Musk, puede ver cualquier tipo de pornografía simplemente con usar la palabra de la pornografía que quiere ver a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana, a cualquier hora del día, sin que existan los mínimos controles de protección parental. Y lo mismo puede ocurrir con contenido sensible, xenofóbico, racista en TikTok. Y lo mismo puede ocurrir en Facebook. Eso no ocurre con la televisión chilena. La televisión chilena protege a las audiencias de eso. La televisión chilena garantiza la inclusión de las personas. Y ojo, no todo el mundo tiene acceso a Internet. La televisión sigue siendo el medio de comunicación con mayor penetración en el mundo. Siguen habiendo mayores coberturas por parte de la televisión en países en desarrollo que los canales de Internet, porque básicamente la doble vía es muy costosa y sabemos que las coberturas del 4G y del 5G se dan muy bien en las grandes urbes, pero en la ruralidad esa cobertura no existe. Entonces, un regulador y la regulación en general
tradicional es una regulación que ha servido para lo que se propuso, para lo que se quiso. El principio de neutralidad de red, que es un principio hermoso, que ha logrado que existan diversidad de voces y que al principio todos podíamos tener nuestra página web y al principio todos podíamos crear nuestros contenidos, terminó siendo una concentración impresionante de grandes corporaciones en donde unos pocos dominan el mercado y ahí no se han cumplido ninguno de los propósitos regulatorios. El mundo entero discute si se debe declarar servicio público, si tenemos que avanzar a una simetría regulatoria, pero mientras eso ocurre, hasta ahora la regulación convergente no ha cumplido con sus propósitos fundamentales. Yo, por lo tanto, creo que hay que defender la televisión, para concluir que me extendí un poco, perdón, hay que defender los modelos de regulación tradicional para proteger a las audiencias, para proteger al ciudadano, para proteger el mercado, para proteger la libre competencia y para evitar las posiciones monopólicas. Y tenemos que entrar a hablar con sinceridad de qué es eso que llamamos regulación convergente y cuáles son realmente los alcances y los logros que va a tener en nuestras economías. Muchas gracias, Gabriel. Nos queda muy claro tu opinión sobre la regulación convergente. Y luego aquí a mi lado, gracias Gabriel, aquí a mi lado está Manuel Cabrera. Manuel Cabrera es el jefe de la División de Concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, eso a propósito de la regulación segmentada que tenemos en Chile. Manuel ha sido un actor protagónico en el desarrollo de la radiotelefonía, de las concesiones de televisión, pero también de la implantación de telefonía celular, en particular Chile, que tiene un nivel de desarrollo interesante en términos de la extensión de 5G. Con la Subtel tenemos una misión compartida que tiene que ver con que la Subtel supervisa el espectro, por así decirlo, o conoce el espectro y nos informa a nosotros a propósito de peticiones de concesiones televisivas, de manera que trabajamos de manera bastante estrecha. Manuel, adelante. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Efectivamente, como dice el presidente, nosotros trabajamos como organismo consultor, ¿ya? Y apoyamos técnicamente al Consejo Nacional de Televisión. Es una de nuestras misiones. Nosotros tenemos como actividad el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Chile es un país que tiene un nivel, a nivel de la región e incluso del mundo, en las telecomunicaciones bastante grande. En cuanto a la televisión, llevamos en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión el proceso de traspaso desde la televisión analógica a la digital, lo que se concluyó en el mes de abril, un proceso exitoso, ¿ya? Y seguimos trabajando. Convengamos que demorado respecto al resto del mundo, pero exitoso. Así es, efectivamente. Demoramos 10 años en llevarlo a cabo, ¿ya? Pero resultó finalmente exitoso. A ese respecto, en Subtel también hemos apoyado a través de concursos con subsidios a canales de televisión regionales, de manera de que pudieran cambiar, ¿verdad?, sus equipos a los equipos de televisión digital, ¿ya? Es parte de la misión de Subtel el apoyar al Consejo, el desarrollar en general las telecomunicaciones. Acá se ha hablado bastante de convergencia. Parte de las políticas que tenemos nosotros como institución está en el desarrollo de las telecomunicaciones, no solamente a través de la normativa que le permite a las empresas el llevar a cabo sus proyectos, sino que también a través de los subsidios que entregamos. Ustedes recordarán el cable de fibra óptica austral, ¿ya?, que permitió unir con una fibra óptica entre Punta Arenas y Puerto Williams, con una iniciativa que desde el punto de vista comercial no resultaba interesante, por lo tanto el Estado llevó adelante ese proyecto y hoy día con múltiples proyectos que permiten llevar la fibra óptica a diversos lugares del país donde no resulta interesante desde el punto de vista económico. Todo esto en proyectos conjuntos con la industria, lo que ha permitido aumentar la digitalización del país, ¿ya? Nosotros tenemos el objetivo de brecha digital cero
llevar la digitalización a todos los rincones y a todas las personas del país. Eso es parte de nuestra misión y ciertamente que el apoyo al Consejo ya, es permanente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la televisión en Chile. Aprovechando la intervención final de Manuel, antes de hacer algunas preguntas al resto de los panelistas, una pregunta bien específica, concreta, que es la inquietud que surge en todos los foros sobre estas materias, y es la cuestión de la última milla. Es cierto que Chile ha avanzado mucho en términos de extensión de fibra, pero sabemos que tecnológicamente, materialmente, muchas veces es imposible. ¿Cómo estamos resolviendo el problema de la última milla en aquellos lugares donde el cable no llega? Sí, eso lo estamos haciendo a través de concursos, ¿ya? A través de proyectos que subsidia el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es parte de Subtel, ¿ya? Y se han desarrollado proyectos de última milla a lo largo de todo el país. Están en curso en este momento, ¿ya? Y se siguen desarrollando de manera de poder llegar justamente, que es una de las misiones de Subtel, no es solo el desarrollo de las telecomunicaciones a través del impulso en los proyectos que desarrollan las empresas, sino que también a través de los subsidios estos que permiten llegar a la gente. Lo que yo hablaba del cable de fibra óptica austral, la fibra óptica nacional, que es un proyecto que está extendiendo, y los proyectos de última milla que nos permiten llegar a todos los lugares, aquellos donde comercialmente no es interesante. Efectivamente, la televisión comunitaria también existe. ¿Sí? Existe. ¿Ya? Hay alguien que está indicándolo ahí. Nosotros como Subsecretaría de Telecomunicaciones apoyamos también la televisión comunitaria, como la radiodifusión comunitaria es parte también de nuestras misiones. ¿Y ¿no? la incorporación de satélites, cómo va en Chile? Porque Bueno, Chile tiene un rol pero bastante menor respecto a otros países. Sí, claro, efectivamente tenemos un desarrollo, digamos, menor a lo que es en otros países en cuanto a proyectos propios, ¿ya? Satelitales. ¿Ya? Estamos participando justamente con la Universidad de Chile en algún proyecto que tiene que ver con el desarrollo satelital, ¿ya? Pero en general hay que decir que empresas como Starlink, ¿ya? Y prontamente Amazon, ¿ya? Son quienes han llenado este espacio que ha permitido llegar, ¿verdad?, con servicios de Internet a aquellos lugares en que hoy día no se puede acceder, digamos, por la falta de desarrollo de sistemas en una geografía que, como la nuestra, es bastante compleja. Para terminar, cifras de cobertura respecto de los hogares, ¿en cuánto andamos? Sí, nosotros tenemos en Internet fija del orden del 60% de penetración, ¿ya? Lo que es bastante grande. Ha habido un desarrollo importante, ¿ya?, en los últimos años, y los proyectos a los que yo me refería, ¿ya?, deberían lograr en el futuro próximo, es parte de la misión de Subtel, aumentar de manera significativa este porcentaje de penetración. ¿Con móvil a cuánto llegamos? En móvil tenemos, bueno, hay más del 100% en muchas regiones, ¿ya? Y hay regiones en las cuales ha resultado complejo el llegar a un porcentaje de penetración grande, ¿ya? Particularmente en la región de la Araucanía, por temas por todos conocidos, ¿ya? Resulta muchas veces complejo para las empresas el abordar estos proyectos. En los concursos 5G, ¿ya?, que ha impulsado la Subsecretaría
hay uno que recientemente se adjudicó a la empresa Claro, ¿ya? Están entregados como obligaciones a las empresas las contraprestaciones que deben entregar en distintas localidades, ¿ya? Contraprestaciones, es decir, instalación de estaciones bases móviles para otorgar el servicio móvil, y la subsecretaría ha privilegiado fundamentalmente las regiones en las cuales la penetración es aún baja. De acuerdo. Muchas gracias, Manuel. Bárbara, algo que ya insinuaste en tu presentación, y yo te pediría que profundizaras un poco respecto de qué prácticas de innovación en las restantes industrias tecnológicas pudieran, tú recomendarías que asumieran la industria televisiva como para poder continuar este proceso de transformación de manera que lo esencial de ella pueda mantenerse? Sí, buenísimo. Antes de responder, es que me quedé reflexionando sobre lo que planteó Mauricio y del ámbito regulatorio, y la verdad me quedé curiosa de cuál es tu posición con respecto a eso, porque quedé como que él lanzó un punto, pero me encantaría entender tu punto de vista con respecto a ello. Yo modero. Sí, pero creo que sembró un debate bien interesante, No, que en algún momento que tú creas oportuno sería interesante ahí abordarlo. Y también lo que dijo Manuel con respecto a la infraestructura tecnológica, sin duda alguna, Chile es un país privilegiado en términos de cobertura de Internet, y ya voy al punto, porque en el fondo si hay 40% de la población que no tiene acceso a Internet, estamos hablando que existe una pobreza digital brutal, es decir, que hay personas que no tienen acceso, por ejemplo, a beneficiarse frente a situaciones como catástrofes naturales, a dar continuidad a la educación a través de streaming, por ejemplo, de los colegios, o, por ejemplo, a tener acceso a telemedicina o al consumo propiamente tal por Internet. Por lo tanto, hay un desafío muy, muy potente de seguir trabajando en esa dirección. Ahora, respecto a tu pregunta y en materia de prácticas, creo que en todos los canales de televisión, en toda la industria de comunicación, debiesen haber equipos de cientistas de datos, personas que analicen la data real y pura de las audiencias, de los consumidores, de qué cosas les producen engagement, con qué contenidos se conectan, cuánto tiempo están conectados, y sacar insights relevantes con respecto a lo que están consumiendo. Dado que la televisión es un canal que permite llegar a todos los chilenos, en mi perspectiva, y puede ser medio controversial para los generadores de contenido, tienen un poder tremendo de educacional. Hoy día Chile hay muchos niños que están fuera del sistema escolar en este minuto, hay muchas familias monoparentales que tienen el desafío de educar a sus hijos en competencias emocionales, muchas personas que no tienen las herramientas emocionales para contener a sus hijos pequeños o adolescentes, y contenidos importantes que podrían transmitir para poder ayudar a las familias a educar en el caso que los niños no puedan ir al colegio. O sea, y entonces, por eso me parece relevante entender qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la audiencia, y para eso se necesita entender la data. Porque claramente si yo me siento y empiezo a utilizo por ejemplo la metodología Design Thinking, que es una metodología de innovación que utiliza etnografía para entender el comportamiento de los usuarios, les puedo decir que cada vez que me subo a un taxi o que ponen las noticias, donde aparten hablando de los asesinatos, tiroteos, porque hoy día hablan en números, no hablan en familias que perdieron a sus padres, a sus hijos, no, hablan en números, las personas cambian, porque ya no quieren escuchar esas noticias. Entonces es importante que empecemos a observar el comportamiento de los usuarios cuando los enfrentamos frente a esos contenidos, ¿ya? Entonces creo que se necesitan más equipos interdisciplinarios que vengan del mundo de la psicología, de la sociología, del diseño, equipos de data science que analicen los datos para poder desarrollar una oferta
que conecte con las necesidades del Chile de hoy. Bárbara, sabes que en esa misma línea nosotros tenemos antecedentes y nos han comentado algunos investigadores sobre esto, que tiene que ver con el creciente agobio de las audiencias respecto precisamente de la dimensión noticias. Y hay una dialéctica bien perversa porque finalmente las noticias están compuestas en un 25% en noticias criminales, de delitos. Y se forma un círculo vicioso y el efecto torniquete que hace que se refuerce, pero lo que hace es mantener cautiva a audiencias pequeñas, pero que en definitiva permiten mantener el negocio. Aquí están presentes los directivos de los canales. Entonces, hay una reflexión mayor que sería a propósito de lo que tú dices sobre qué está ocurriendo con las audiencias y qué debieran o pudieran hacer la industria televisiva para no solo mantener lo que hoy día tienen, sino que también para recuperar audiencia que ha migrado, entre otras cosas, por agobio. Y no mantener, hacerlo diferente. O sea, si hoy día hay una crisis del modelo de negocio, entonces empezar a traer expertos en desarrollo de negocio a pensar cuáles son posibles nuevos negocios, nuevas alianzas que se pueden hacer local e internacionalmente. Incorporar emprendimientos o startups que están desarrollando tecnología en temas de comunidades sociales, redes sociales. O sea, por ejemplo, ustedes se van a reír y les voy a dar un ejemplo que a lo mejor no les va a gustar. Barbie, la película Barbie, cuya directora era una mujer, que la chaquetearon hasta el último minuto, o sea, antes que se lanzara la película ya fue chaqueteada. La película más exitosa en términos de venta de tickets, 1.4 billones de dólares. ¿Qué hizo diferente? ¿Qué fue lo que hizo diferente? Modelo de negocio. Trabajaron a nivel de multiplataforma, no solamente se dedicaron a hacer la publicidad del lanzamiento, crearon tribus, comunidades, generaron toda una imagen de marca donde las generaciones, esto fue un efecto intergeneracional, porque tu abuela, tu mamá, tu hermana, tu tía, toda tu familia alguna vez tuvo una Barbie, entonces conectaron con todas las audiencias y encima hicieron una reflexión sobre la crisis que Barbie producía a la mujer actual, que hoy día es mujer profesional. Entonces, incluso se rieron de que esa Barbie, que reflejó el espíritu de hace 60 años, no reflejaba el espíritu de la mujer profesional del día de hoy. Y entonces, de alguna otra manera, lograron que el marketing se disparara y que más mujeres consumieran Barbie. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo diferente? Es entender que la audiencia cambió. Es entender que la televisión o las producciones audiovisuales no se sostienen en el mercado actual, sino que necesitan de multiplataformas que permitan hacer activaciones de marketing y poder generar servicios anexos con otros proveedores que les permitan capitalizar valor. Gracias. Oye, antes de continuar, perdón, cuando me tocó asumir la presidencia del Consejo hace poco más de un año, en Chile estaban legalizadas, entre comillas, o tenían concesión otorgada 5 señales de canales comunitarios. Al día de hoy eso se ha incrementado para llegar a 13 señales de canales comunitarios, lo que, por el lado bueno, digamos, permite acceder, entre otras cosas, por ejemplo, a recursos como el Fondo de Telecomunicaciones, pero les permite concursar a una línea dentro del Consejo que tiene que ver con un fondo de fomento a la producción audiovisual. En consecuencia, tiene un lado positivo. Bueno, el lado negativo es que la consigna de por la razón a la antena ahora se da dentro del marco de la ley. Entonces, muy bien los compañeros y compañeras de la televisión comunitaria sepan que hemos hecho un esfuerzo por priorizar en las distintas líneas de trabajo y vamos a seguir haciéndolo. Entendemos que son un espacio que, a pesar de que no todos están legalmente constituidos, no todos, sigue siendo un productor de contenidos locales muy valioso. Para terminar, antes de pasar a las preguntas, quiero preguntarle a Gabriel algo que tiene que ver con aquello que aparentemente hace bien el regulador segmentado y no convergente. Respecto a la libertad de expresión, ¿cómo crees tú que es posible preservar un valor fundamental del sistema democrático que está en el corazón, además del encargo regulatorio al Consejo, velando a su vez por cuestiones de contenido y, en fin, por algunos vectores, digamos, que es necesario preservar y que a veces ponen alguna limitación a la libertad de expresión? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que esa respuesta está acá abajo, en UNESCO. Los estándares de libertad de expresión de UNESCO son muy maduros
y crean unos límites muy definidos a la libertad de expresión. Límites en términos de xenofobia, de racismo, en términos de incluso de desinformación hasta donde es posible, porque es una línea muy delgada. Y por supuesto, hay modelos en el mundo que han sido muy exitosos, que son difíciles de implementar en América Latina. El modelo de los ombudsman de Suecia, del defensor de las audiencias, en donde el Estado no interviene para nada en la mediación del mensaje comunicativo, de tal manera que es un sujeto muy prestante el que entra a mediar como elegido de forma colegiada por los mismos medios de comunicación. Es el modelo ideal, perfecto, pero que claramente pues, en nuestros países es muy difícil de implementar. Yo creo que es necesario que exista una figura de regulación frente a ciertos temas en donde se superan los límites aceptables de libertad de expresión, cuando se está agrediendo a una minoría, cuando se está incitando un discurso del odio y de la xenofobia muy evidente. Y vuelvo y repito, no quiero profundizar en un tema que ha sido tan trabajado y tan maduro por UNESCO, que además felicito ese trabajo que a lo largo de tantos años ha hecho al respecto. Pero quiero destacar algo, Mauricio, que conecta un poco el tema de televisión comunitaria con todo lo que estamos hablando de regulación, y es el mensaje de la hegemonía. Cuando permitimos que plataformas internacionales como Netflix, como Disney, como todas estas, entren sin ningún tipo de regulación, terminan dando un mensaje hegemonizante y una visión muy homogénea del mundo, que hace que incluso las nuevas generaciones no se sientan orgullosos de sus raíces, de su identidad, de su cultura, de su gastronomía, de su paisaje, y sientan que quieren ser como la Barbie, por ejemplo, trayéndolo a colación, que es, claro, un exitosísimo ejemplo de una producción transmedia y de multigeneracional, y que la misma película, como tú dices, lo reflexiona. Pero entonces, si el fenotipo chileno no es el fenotipo de la Barbie, entonces ya hay una frustración en las niñas, porque son feas, porque así se lo vendió la industria de Hollywood y así se lo vendieron esas plataformas. Y lo mismo pasa en Colombia, y lo mismo pasa en Ecuador, y pasa en todos nuestros países. Hay una hegemonización del discurso. Se necesita regular esos temas para que eso no ocurra. La Unión Europea, reconozco, ha dado pasos muy importantes. La Directiva Europea, yo le valoro que ha hecho un esfuerzo muy importante. La cuota de catálogo es indispensable, un mínimo de contenidos nacionales. Francia la tiene la más alta, 30%. El 30% del catálogo de cualquier plataforma de video en Francia debe ser de contenido francés. Algunos otros países de la Unión Europea lo tienen en 10, lo tienen en 12. Yo defiendo la cuota de catálogo, creo que eso es necesario para lograr que haya una priorización. Las plataformas se defienden diciendo, no, es que nosotras solitas lo hacemos sin que nos pongan la regulación. Mira que en Colombia ya tenemos tantas producciones colombianas, y va a haber uno, y qué tipo de producciones son, ¿no? O sea, de qué tipo de casas productoras son. Eso hay que regularlo, porque finalmente lo que estamos arriesgando es nuestra cultura. O sea, si no hay espacios donde se vea reflejada la gastronomía chilena, el paisaje chileno, la lengua chilena, la manera en que hablan, la manera en que se relacionan con el entorno y con el mundo, pues finalmente van a perder su cultura, es así de simple. Y esa es una de las grandes discusiones que han dado los catalanes en España. Dice, nosotros no somos españoles, queremos diferenciarnos porque tenemos unos rasgos particulares muy fuertes, y TV3, que es su canal, es el canal más visto en Cataluña, más que Televisión Española Nacional, porque es el que representa su cultura y idiosincrasia. O sea, yo lo celebro, han defendido su cultura muy bien. Nosotros no lo estamos haciendo, o sea, nos estamos dejando imponer una serie de plataformas que llegan con contenidos que, claro, nos abren la mente al mundo, maravilloso. Yo no estoy en contra de la globalización, no quiero que ese sea el mensaje. Disfruto mucho, he visto series finlandesas que me encantan en Netflix, maravilloso, eso está muy bien, pero no estamos defendiendo con una estrategia regulatoria nuestra identidad. No estamos poniéndole límites a la entrada de esas plataformas, y eso es lo que hace la televisión comunitaria. Eso es lo que, como nadie lo hace la televisión comunitaria, luego lo hace la televisión local, luego la regional y por último la nacional, pero eso es lo que hacen, defender una identidad, una idiosincrasia, una cultura, y por lo tanto es tan importante que haya un regulador concentrado en la televisión para proteger eso, porque la televisión se sigue viendo. O sea, no se crean la falacia de que la televisión se acabó. Es más, yo les doy el siguiente dato. Nuestros estudios sostenidos a lo largo del tiempo en Colombia frente al consumo televisivo nos daba 1.8 horas, 2 horas en promedio familiar. El último gran estudio que hizo cuando acabaron nuestro regulador, que fue la Comisión Nacional de Televisión, y luego también acabaron la NTV, el último gran estudio que hizo la CNTV en 2008 daba que era 1.8 horas. Luego lo retomamos con la CRC y más o menos está en lo mismo, 1.8 horas de consumo televisivo.
La gente por ver plataformas no dejó de ver televisión. Muy bien lo decía ahora el anterior expositor. Lo que hizo es dejar de hacer otras cosas. Claro, los jóvenes están consumiendo 6 horas de video en el celular, pero porque están dejando de dormir, están dejando de estudiar, están dejando de trabajar, pero no están dejando de ver televisión. No le echen la culpa a la televisión. La televisión no es el problema, señores. O sea, la gente sigue viendo televisión. En Colombia yo digo que el mejor digestivo que existe es la televisión. No hay corrientazo, el corrientazo es donde uno va a almorzar. Sale del trabajo, se va a sentar a almorzar en un restaurantico de la esquina, porque uno no todos los días puede ir al restaurante gourmet, sino que va por eso se llama el corrientazo, va al de la esquina donde puede pagar, y con seguridad hay un televisor con las noticias. Y llega uno a la casa en la noche y el papá, la mamá, tiene prendido el televisor con las noticias y la novela la siguen viendo. Seguimos consumiendo 1.8 horas de televisión. No se crean el cuento de que la gente dejó de ver televisión. Eso no pasó, eso es una gran falacia, es una gran mentira. Estamos llenos de discursos mentirosos respecto a la regulación. Tenemos que sincerarnos. Hay un problema de que hay mucho consumo en plataformas, o es una bendición, llámenlo como quieran, pero es de otro tiempo, se lo sacaron a otra cosa. La gente está dejando de dormir, está dejando de estudiar, está dejando de trabajar, está dejando de socializar, de hablar, de conversar, de leer, de muchas cosas, pero no de ver televisión. El problema no está en la televisión. La televisión hay que seguirla regulando porque sigue siendo el medio de referencia, es el medio que legitima. La gente dice, lo vi en la tele, le cree todavía mucho más a los noticieros que a lo que ocurre en una plataforma digital. Es un legitimador, es un integrador, es un recapitulador, pero sobre todo, la televisión y sobre todo la nuestra, la de nuestros países, es la única que está mostrando lo que somos, la que hace que las futuras generaciones de niños no se sientan frustrados por no ser como la actriz de Hollywood. Es la que va a permitir que algún día defendamos a futuro nuestra cultura, si no al final vamos a terminar todos homogenizados, queriendo ser como los países del primer mundo, pero sin el dinero del primer mundo. Entonces yo creo que hay que romper mucho esos mitos que existen alrededor de todos estos temas regulatorios, y yo creo que la televisión, como nadie, es la encargada de defender nuestra identidad cultural. Perdón que me extendí. No, Gabriel, muy bien, muchas gracias. Me avisan que no tenemos preguntas por ahora y además por honor al tiempo vamos a poner término al panel sin antes vincular algo. Lo que dice Gabriel y lo que dice la Bárbara efectivamente es central. Datos, 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 porque lo que señala Gabriel no siempre está lo suficientemente documentado. Las métricas de la industria televisiva son esclavos de una industria de la métrica también. En consecuencia es necesario ponerle un poquitito más de sofisticación a la elaboración de datos y la medición. Muchas gracias y ahora un café.